respiración profunda. Respiramos profundo, ¿no? Inhalar, exhalar, porque nos vamos a meter un ratito en la Argentina, con 2 capítulos hoy. Hoy vamos a hacer 2 capítulos diferenciados. El primer capítulo es una suerte de encuentra las diferencias. Creo que se dice así en el juego tradicional de cuando te ponían 2 fotografías una al lado de la otra y tenía que encontrar dónde estaban las diferencias. Yo tengo que reconocer que tengo una muy mala memoria visual, gráfica, y siempre perdía jugando al encuentra tus diferencias. Tengo una testiga acá, Zoe, que siempre me gana jugando al juego de las memorias con los cuadros de Picasso. Me metes unas goleadas, Zoe, pero durísimas, muy duras. Y es que, pero aquí es más fácil encontrar las diferencias, porque solo basta pararse en serio a escuchar a la actual vicepresidenta Victoria Villarruel y al actual presidente de la Argentina, Javier Milei. El objetivo de este pequeño repaso, de esta suerte de ponerle un escáner, una radiografía a los dos, no es tanto entrar en los chismes y chicanas que se dijeron o no se dijeron, sino es con cierta modestia procurar a analizar conceptualmente las grandes diferencias que hay entre la vicepresidenta y el vicepresidente y el presidente. Y no solo son de forma, sino también de fondo. Y hay similitudes también, porque ambos son antikirchneristas, por ejemplo. Sí, son antikirchneristas. A ambos les encantan descalificar al adversario hasta el extremo de llegar a insultarlos. Sí, ambos lo hacen, optan por esa vía de hacer este tipo de política comunicacional descalificadora. Sin embargo, en las formas también hay diferencias, y lo dijo la mismísima Victoria Villarruel, son palabras textuales de ella, en la última entrevista de esta semana con Johnny Viale en TN, y dijo, yo soy muy calmada en lo público, pero muy vehemente en lo interno. Y Javier Milei es justo lo contrario, es mucho más vehemente, y creo que utilizó este término, en las apariencias, cuando está en una cámara, dijo, y en cambio es mucho más tranquilo en lo interno. Son diferencias de forma, pero sí son relevantes las cuestiones de fondo. Por ejemplo, en el tema de la rebelión fiscal. En el caso de Javier Milei, apoyó la moción irresponsable de el señor Espert de llamar a la ciudadanía de la provincia de Buenos Aires a no pagar los impuestos decretados legalmente por el gobernador. No es por Axel Kicillof persona, es por el gobernador a través de todo lo que es la legislación posible para pagar los impuestos. Sumamente peligroso, porque estaría abriendo una suerte de violación institucional, de compromiso de la ciudadanía con las obligaciones. Y esto nos podría llevar a un lugar yo diría de difícil imaginación, si la ciudadanía empieza a desconocer todas las obligaciones que tiene, entre ellas la de pagar impuestos. Javier Milei, de manera inaudita, inusitada, apoyó esta propuesta. Yo nunca había visto, jamás en mi vida había visto que un presidente llamara al no pago de impuesto en una zona de su país. Jamás lo había visto, y lo digo sumamente peligroso porque se pueden imaginar si la mayoría de los inquilinos dejan de pagar sus alquileres, si la gente que tienen deudas contraídas con los bancos dejan de pagar lo que tienen que pagar a un banco o en una comisión bancaria que son abusivas, o a las tasas de interés abusivas. O sea, está abriendo una ventana realmente sumamente peligrosa y riesgosa para lo que sería la convivencia pacífica en una sociedad. Esto Milei lo apoya, y en cambio Victoria Villarruel, sin estar de acuerdo en los impuestos establecidos, dijo no, tenemos que respetar esto porque si no estaríamos entrando en un lugar muy sinuoso. Es una diferencia de forma. De fondo, también una diferencia de fondo muy fuerte respecto al tema del aumento del salario de la política. Victoria Villarruel no rehuyó a decir que ella había propuesto aumentar el salario de los diputados y senadores de la Cámara,
y explicó con sus argumentos que no tiene sentido que un diputado y un senador gane tan poco porque ella cree que es un incentivo para evitar la corrupción. Estemos o no estemos de acuerdo, lo que es cierto es que Javier Milei, y ella lo reconoció, estaría en contra y le exigió que no hiciera ese incremento de salario. Esta es una diferencia de fondo, casi filosófica, de cómo debe estar retribuida la clase política de un país. Hay diferencias de fondo incluso en su formación. Se nota que cuando a Victoria Villarroel le preguntan por las cuestiones económicas, es escurridiza, prefiere no decir nada, y en cambio es probablemente el lugar de confort donde, aunque sea con una gran mediocridad intelectual y académica, lo hace Javier Milei. Pero un aspecto de fondo también con grandes diferencias es el rol de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narco y por velar por la seguridad. Esto es un tema de concepción de país, no es un tema cualquiera, no es un tema menor, no es un tema marginal, es precisamente la concepción de un proyecto político de cuál sería la fórmula en el cual las Fuerzas Armadas participan en luchar contra el narco y la seguridad, y Victoria Villarroel fue aplastante en decir: no estoy en absoluto de acuerdo con lo que está planteando el presidente a través de su ministra Bullrich y su ministro Petri. Es un tema absolutamente de fondo. Fijaros que yo no estoy entrando en los juegos de nombres y apellidos, si le cae mejor Pepito, Juanita, si lleva bien con Karina Milei, si le dijo jamoncito, no jamoncito. La verdad que sigo pensando que si cuando nos distraemos la atención de lo más sustancioso, perdemos, yo creo, que un poco la capacidad analítica. Hay aspectos incluso en términos de la religión que profesan cada quien. Si bien Javier Milei no se ha convertido a día de hoy, pero ha declarado abiertamente su camino de conversión, incluso ha dicho que él estaría deseando hacerlo en algún momento más pronto que tarde. En el caso de Victoria Villarroel, es una religiosa, como nos dijo Durán Barba la semana pasada aquí, lefrevista, que yo ni sabía realmente que era una de las ramas de la religión católica más conservadora en muchas cuestiones. Sí coinciden en ir en contra del lenguaje inclusivo. En eso los dos tienen coincidencia. De hecho, se notaba forzada, y lo digo forzada, Victoria Villarroel hablando de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. No quería decir la vicepresidenta o la ex vicepresidenta. Yo creo que es interesante observar un poco este conjunto de diferencias tectónicas, ¿no?, que existen, conceptuales, que verdaderamente hay que tenerlas en cuenta para entender. Y me quedo con esta última palabra que dijo Victoria Villarroel cuando le preguntan la relación con Javier Milei. A mí me sorprendió y la noté. Yo soy complementaria a Javier Milei. O sea, es de las pocas veces que escuché a una vicepresidenta plantear que es complementaria. No es que viene a acompañar por el rango jerárquico, que en un país como la Argentina el presidente tiene unas competencias que no tiene una vicepresidenta. Es más, ella jugaba de una manera muy ambigua e inteligente a decir: yo tengo una posición complicada, y dijo: porque estoy en el poder legislativo. O sea, tengo el rol de la competencia de dirigir el poder legislativo, pero a la vez tengo una pierna en el poder ejecutivo. Dicho de otro modo, también planteó una fórmula de diferencias de juego de poder, de quién está en cada lugar, y lo planteó claramente. Respecto al tema de las instituciones, ella es claramente más institucionalista, ¿no? Muchas veces dijo: a mí no me gustaría hacerlo, pero yo tengo que respetar aspectos de institucionales porque incluso me puedo encontrar con situaciones legales muy adversas. En este caso también Javier Milei ha dicho infinitas veces que no, que es más importante llegar a donde quiere llegar, sea inclusive sin el respeto a las instituciones. Es decir, había muchísimas diferencias. Sí había similitudes, el descalificación, el antikirchnerismo, sí hay. Inclusive, si me apuran, una de las grandes diferencias, para mí la gran diferencia que explica el resto, es que hay una base ideológica diferencial. Javier Milei es un anarcocapitalista, como él se autodefine, y en cambio ella, cuando le miras el corpus ideológico que hay detrás, es una conservadora más tradicional, clásica. Si bien ambos coinciden en cuestionar o en revisar de una manera sumamente ambiciosa
y no esconden nada porque lo dijeron en la campaña electoral, y estamos mañana en un día muy importante para la Argentina, en hacer una revisión de la política de derechos humanos y de la memoria. Sí, efectivamente, yo iba a ir por ese punto. Me parece que más allá de las diferencias, en ese punto creo que es en el que más se complementan en el relato y en la discusión de los 70, porque inclusive en la entrevista con Johnny Viale hubo varios momentos, quizás el 40% de la entrevista, donde la discusión estuvo en volver sobre los 70 y fundamentalmente en plantear un relato distinto en función de derechos humanos, esto de los militares que se condenaron por avanzar sobre el terrorismo, digamos. Ahí me parece que en ese sentido y en la parte ideológica y en la batalla cultural que está dando Milei, me parece que es uno de los puntos donde efectivamente más se complementa. Y es una sugerencia desde la pizarra: no rehuyamos a la discusión de la memoria, o sea, no cerremos nunca una discusión, si no le vamos a empezar a dar ventaja. Es decir, llevamos razón y tenemos que seguir argumentando que llevamos razón. Y frente a cada argumento, por muy frívolo, mezquino, ruin e injusto que sea por parte del actual presidente y vicepresidenta, la sugerencia es que no nos quedemos callados y solo decir y abrazarnos a que tenemos razón. Tenemos razón, y mañana es un lindo día para seguir discutiendo y argumentando por qué tenemos razón. No cerremos nunca las persianas a discutir sobre el tema de memoria, sobre derechos humanos. Cuando uno tiene razón, tiene que seguir discutiendo sin ningún tipo de miedo, con la mayor inteligencia, con la mayor audacia. Sería un retroceso, como nos ha pasado en otros campos, cuando uno se calla diciendo solo tenemos razón, y al final poco a poco van cercenando en los sentidos comunes porque nos callamos, o solo decimos de una manera con mucha superioridad moral, porque la tenemos, con muchas ganas de sentenciar porque tenemos razón, y eso yo creo que es un flaco favor a los avances en materia de memoria y de derechos humanos. Así queríamos un poco cerrar el primer capítulo de este juego de las diferencias entre la vicepresidenta y el presidente. Pero no nos vamos a ir porque vamos a seguir un ratito más hablando ahora del modelo económico en Argentina.